Mi planificación está destinada para los alumnos de sexto año de segundo ciclo. El bloque que trabajé es sistema de materiales, el contenido es interacciones entre los materiales y el recorte es separación de soluciones de sólido a líquido y de líquido a líquido destilación. El objetivo de mi planificación va a ser que al finalizar las clases los alumnos habrán podido desarrollar la capacidad cognitiva para identificar a la destilación como un método de separación de sólido a líquido, de líquido a líquido. Todo eso se va a dar mediante y a través de diversas estrategias, como ser la observación, como ser las experiencias, la exploración. A su vez, también a los alumnos se les va a ofrecer trabajar desde sus propias concepciones para construir de esa manera un conocimiento que sea mucho más significativo. En esta planificación también se va a trabajar y se va a hacer hincapié en lograr, como así también en obtener y captar el interés de los alumnos mediante la presentación de situaciones problemáticas, de las experiencias y de los saberes previos que con ellos traen. Es por eso que esta planificación se va a caracterizar y se va a basar en la construcción del conocimiento, logrando en el alumno un aprendizaje mucho más significativo, como así también que sean sujetos críticos y reflexivos. A su vez, contamos con los aportes que nos da la autora Fumagalli, que la misma expone que es de suma importancia enseñar las ciencias en las escuelas primarias, porque los alumnos tienen el derecho de aprender ciencias, ya que es un deber social de la escuela primaria el de distribuir el conocimiento científico. La enseñanza debe estar siempre acompañado de una posibilidad de aprender. Si esta no existe, desmerece y desvaloriza lo que es la enseñanza. La enseñanza escolar no es como la ciencia de lo científico, ya que esta no es la que se enseña en la escuela, porque la que se enseña en la escuela es llevada a través de un proceso de transformación científico, de un proceso de transformación o de transposición didáctica de un conocimiento científico. Es por eso mismo que se construye un esquema de conocimiento donde les permita al alumno adquirir una visión del mundo en donde supere los límites de lo cotidiano y que esto lo acerque a algo mucho más elaborado por la comunidad científica. Por lo consiguiente, es que hoy hago hincapié en el pensamiento científico, en el cual es un proceso complejo que él mismo se construye a lo largo del tiempo, porque pensar científicamente requiere y hace referencia a la capacidad de explorar y de hacer preguntas al mundo que nos rodea. A su vez, se debe tener en cuenta que el pensamiento científico no es espontáneo y natural, porque si al mismo no lo enseñamos, este no existe. Y esto me lleva a relacionarlos con raras las veces en que se trabaja en la argumentación, en la formulación de hipótesis y en todo lo que se debe enseñar. También aquí podemos hacer mención a la autora Melina Fundman, quien afirma que hay que pensar a la ciencia como un producto y un proceso. Como proceso se refiere a los conceptos de las diferentes disciplinas científicas que nos permiten a nosotros explicar cómo funciona el mundo natural. Estos conocimientos son creados por los científicos que están organizados en un marco explicativo como teoría y leyes. Saber ciencias naturales se va mucho más allá de conocer el concepto. El desafío actual para el alumno no pasa por acceder a la información científica, sino por poder darle un sentido y discernir cuánta de esa información es confiable y por qué. Esto tiene que ver con el poder de darle un sentido al mundo que nos rodea a través de ideas, explicaciones entre sí. ¿Cómo se trasluce esto en la escuela primaria?
Bueno, esto implica que los estudiantes construyan ideas cada vez más amplias y le den el sentido a pequeñas cosas que surgen de sus propias experiencias cotidianas o experiencias realizadas en la escuela, y que éstas den ideas mucho más grandes. En las escuelas primarias lo que se busca es que los alumnos puedan mirar el mundo que los rodea con ojos científicos, a la luz de esas ideas grandes que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. La ciencia como proceso se basa en conocer, la ciencia, lo cual significa que los alumnos desarrollan la capacidad de observar la realidad que los rodea, como formular preguntas, proponer respuestas, posibles predicciones, buscar maneras de poner esas respuestas a prueba y diseñar observaciones y experimentos controlados. Esto implica que aprendan a imaginar explicaciones de los datos obtenidos y buscar y analizar información de diversas fuentes para extender esos saberes que con ellos traen y debatir con otros en función de lo que han aprendido. Es por eso mismo y a su vez que podemos mencionar las competencias científicas. ¿Qué son las competencias científicas? Estas son las capacidades complejas relacionadas con los modos de pensar de la ciencia. Los modos de pensar la ciencia naturales están mucho más allá de lo escolar y son fundamentales para la vida. Y estas se relacionan con la autonomía intelectual. Es por eso que quiero destacar hoy que las competencias de pensamiento científico no se adquieren de manera espontánea, y por esta razón es que la escuela tiene el deber de enseñarla para que los estudiantes puedan apropiarse de una nueva cultura. Este cambio va a requerir que los estudiantes vayan más allá de ese límite de sus propias experiencias para familiarizarse con nuevos sistemas educativos, nuevas formas de usar el lenguaje y otros estilos de construcción del conocimiento. Este aprendizaje requiere obviamente de mucha ayuda de los docentes para que los estudiantes logren apropiarse de esta nueva forma de pensar el mundo. Como dice la autora Melina Fulman, expone a su vez que las dos caras de la ciencia son indispensables. Ambas tienen que aparecer en las clases de manera integrada. En cuanto al modelo indagatorio para el aprendizaje de la ciencia, se basa en que para lograr un aprendizaje significativo, los estudiantes deben interactuar con problemas concretos, significativos e interesantes de la realidad para ellos y a su vez para que estos sean capaces de hacer su propio descubrimiento y construir de manera activa su aprendizaje. En esta se van a destacar 5 etapas, las cuales son la etapa de la focalización, que esta primera etapa la podemos observar en el inicio de la planificación, donde los niños exploran y dan sus ideas respecto a un problema y a una pregunta a investigar. Es allí donde la docente, mediante la realización de una situación problemática, podrá corroborar y saber las ideas previas que los alumnos poseen. Después vamos a tener lo que es la segunda etapa, que es la etapa de la exploración. Esta se ve sin dificultad alguna en el desarrollo de la planificación. En esta etapa se indica con la discusión y la realización de una experiencia cuidadosamente elegida, que pone a prueba los prejuicios de los estudiantes en torno al tema en cuestión, en donde ellos puedan corroborar y comprobar si sus ideas se ajustan a lo que ocurre con la realidad o asimismo no. Por eso
es que se debe comenzar con preguntas orientadoras en donde el docente acompañe continuamente al alumno. Como tercera etapa, vamos a tener la etapa de contratación y comparación. En esta etapa, y es aquí en donde se confrontan las predicciones realizadas con los resultados obtenidos. En esta etapa es en la que los estudiantes elaboran sus propias conclusiones respecto de problemas que están analizando. Construyen definiciones por parte de la docente asociada al trabajo realizado y la temática investigada, y explican el nuevo conocimiento asociado al tema. Es decir, que la docente le pone ya un título al tema dado. La etapa de la conceptualización es la etapa donde el docente le pone nombre, conceptos mediante la utilización de estrategia y exposición, y explica lo que se trabajó, despejando dudas, y realiza una síntesis de lo más importante, es decir, todo aquel concepto y procedimiento que deben quedar claro. Y por último, tenemos la etapa de la aplicación. Esta se ve reflejada en el cierre de la planificación, la cual se basa en poner al alumno ante nuevas situaciones que puedan ayudar a afirmar